¿Qué pensarías si alguna vez de tu vida hayas consumido carne humana sin haberte dado cuenta? Bueno, hoy hablaremos sobre un caso de un asesino en particular. Un asesino que hizo comer carne humana a un sinfín de personas sin que ninguna de ellas se diera cuenta. Repasaremos el caso sobre el carnicero de Hanover. Es un hecho que todos conocemos un sinfín de asesinos seriales, que hasta cierto punto pueden resultarnos espantosos, alarmantes o probablemente increíbles. Pues solo hay que imaginar cómo estas personas pudieron ser tan inhumanos, fríos y calculadores a la hora de matar a sus víctimas. Por supuesto, hay unos que son más recordados y reconocidos que otros, quizá por el impacto que causaron en su época, la cual fue tanta que les han hecho documentales, series y películas. Como ya lo mencioné, el día de hoy hablaré de una de estas personas. Una persona que fue la causante de una seguidilla de espantosos asesinatos que marcaron la historia policial alemana. Este hombre fue conocido con el alias del carnicero de Hanover o el vampiro de Hanover y logró conmocionar a la opinión pública de Europa unos cuantos años después de la Primera Guerra Mundial. Este fue un caso muy mediático, tiene muchísimos detalles y varias versiones, así que trataré de resumirles toda la información, ya que realmente es un caso bastante extenso. Fritz Haarmann nació el 25 de octubre del año de 1879 en Hannover, Alemania. Era el sexto hijo de una familia disfuncional y pobre. La madre lo consentía muchísimo, pero esto lo hizo desarrollar una personalidad algo caprichosa, impulsiva y con un amor intenso para su madre, lo que también hizo con los años que desarrollara fantasías sexuales con ella. Su padre no veía con buenos ojos todos estos tratos y mimos que le daba su madre. Por otro lado, sus hermanas, aunque estaban muy chicas, huyeron de casa, ya que el padre se volvió un alcohólico y un violento abusador. A Fritz no le gustaba hacer deportes, como la mayoría de sus vecinos, y era muy malo en los estudios. Por esto, su padre decide enviarlo a los 16 a la Academia Militar New Breisach, para que no se volviera un chico sin oficio. Pero esto solo lo marcó e hizo que Fritz odiara muchísimo a su padre. Aunque no le gustó que lo internaran allí, se adaptó rápidamente y hasta hizo varias amistades. Sin embargo, tras un año de servicio y una serie de extraños ataques, hicieron que Fritz fuera dado de baja del ejército por razones médicas. Al parecer, estaba empezando a mostrar comportamientos homosexuales, los cuales se acrecentaron al estar rodeado de hombres en este lugar. Aún así, parecía sentir más atracción a los niños de menor edad que él, probablemente porque eran víctimas indefensas. Al ser devuelto a casa, en cuanto comienza a dar rienda suelta a sus más oscuros instintos, a pesar de haber conseguido un empleo en una empresa de cigarrillos y esforzarse por pasar inadvertido ante la comunidad, no le fue suficiente. Días después, es descubierto y acusado por abuso sexual de menores, cuando solo tenía 17 años. Diagnosticado por un psicólogo, es liberado de enfrentar juicio, ya que estaba incapacitado para tener uno, por lo que fue enviado a un sanatorio por un largo tiempo. Desde este punto es donde comienzan a revelarse diferentes versiones, ya que algunas fuentes dicen que Fritz pasó 7 años en el sanatorio antes de salir por buen comportamiento, y otras fuentes dicen
que se fugó del sanatorio cuando tenía 6 meses de estar allí y que fue a Suiza, en donde vivió unos 2 años antes de regresar a Alemania. A todo esto, en el año de 1903, trató de volver a la escuela militar. Al parecer, le había gustado el régimen militar y convivir con hombres, pero le duró poco, ya que nuevamente le dieron de baja por problemas médicos. Lo único distinto fue que esta vez no lo pensionaron, cosa que le ayudó a sustentar sus necesidades básicas. Al parecer, le gustaban los problemas, porque cuando comenzaba a enderezar su camino, consiguiendo algún tipo de empleo, su temperamento y acciones fuera de la ley lo condenaban. Ya tenía un historial bastante amplio en el que figuraban abusos sexuales, peleas, hurtos, robos y estafas. A pesar de esto, Harman seguía siendo considerado por la policía como un sujeto relativamente inofensivo, ya que la Primera Guerra Mundial había terminado pocos años antes y ya se habían visto cosas peores, según ellos. Después de años de entrar y salir de prisión por cortas condenas, Frist se convierte en un informante de la policía y con esto consigue algunos beneficios. Pero esto hizo que se sintiera con más libertad para empezar su nueva carrera como asesino, cuando tenía 40 años de edad. En el año de 1918 se le informó a la policía de la desaparición de un joven de unos 17 años de edad, llamado Friedel Rothe. Sus amigos, que avisaron sobre la desaparición, señalaron a un sospechoso llamado Fritz Harman, que fue la última persona que acompañaba a Rothe antes de desaparecer. Ante la insistencia de sus amigos y familiares, la policía decidió presentarse en la casa de Fritz, encontrando a su informante con otro adolescente semidesnudo. Y aunque no se le pudo probar nada con relación a la desaparición de Rothe, fue condenado a 9 meses de prisión por el abuso sexual cometido al otro menor. Tras varias investigaciones sobre el paradero de Rothe, Fritz simplemente dijo que no sabía de qué le estaban hablando. Evidentemente, Rothe había sido la primera víctima de Frist, pero no existían pruebas del crimen, ya que era un sujeto muy convincente y sabía cómo manipular a las personas. Nuevamente, salía de la cárcel como un informante de ellos, a cumplir con su labor. Luego, conoció a otro joven fugitivo de unos 20 años, que se convirtió en su amante. Una vez, en libertad, ambos alquilaron una casa y se fueron a vivir juntos, pero esto no impidió que él siguiera matando. Entre los años de 1918 y 1924, la cantidad de denuncias por desaparición en Hannover era muy grande, pero un periodo postguerra no era algo extraño para la policía, que ignoró muchas de estas denuncias. La desaparición de algunos jóvenes que ocurría en la estación de trenes, principalmente, había despertado la indignación de los familiares y la curiosidad de los vecinos del área. Pero no fue hasta que, por casualidad, 2 niños que jugaban a las orillas del río Leine hallaron un cráneo de una persona no identificada, que todas las investigaciones comenzaron a darse. Cuando la policía llegó al lugar, se encontraron con otros fragmentos óseos. Finalmente, decidieron dragar el río y hallaron más de 500 huesos humanos pertenecientes a por lo menos 22 personas diferentes. El río Leine se había convertido en un vertedero de cadáveres y nadie se había dado cuenta de nada. Pero cerca del río se encontraba el edificio donde vivía Fritz Harman y su pareja, por lo que la policía no tardó en sospechar sobre su informante, pues a pesar de ser convincente y confiable, ellos pensaron que sus antecedentes por violación y abuso sexual podrían ser un indicador importante. Después de vigilarlo algunos días, notaron que recorría constantemente la estación de trenes, lugar donde las personas desaparecidas fueron vistas por última vez. Así que fue detenido cuando intentaba engañar a un adolescente para que lo acompañara a su departamento.
Cuando registraron la vivienda de Harman, los policías quedaron sorprendidos, ya que había sangre, carne y huesos por todas partes. Este se justificó diciendo que llevaba un par de años como carnicero clandestino y que solía vender salchichas y carne de cerdo y caballo en el mercado negro. Los vecinos podían dar crédito de esto, ya que muchos le compraban carne y embutido desde hacía bastante tiempo. Pero cuando los investigadores encontraron enormes cantidades de pertenencias y ropa que no correspondían a la talla de Frist, comenzaron a tener serias sospechas, ya que no era muy creíble su excusa. Entonces, la policía alemana comenzó la búsqueda de restos humanos en la cocina y chimenea del departamento. El perfil de sus víctimas era siempre de jóvenes adolescentes, entre unos 14 y 18 años de edad. Los chicos solían vagar por la estación central de trenes de Hannover en busca de dinero, cigarrillo, comida y ofreciendo servicios sexuales. Y otros habían viajado a esa ciudad con la esperanza de conseguir algún trabajo. Entonces, es así que Harman se les acercaba con el pretexto de contratar sus servicios sexuales u ofrecerles empleo. Luego, les mostraba una identificación policíaca falsa y los llevaba detenidos por comportamiento inmoral. Una vez amedrentados, solía mostrarse amistoso, los invitaba a comer y les daba cigarrillos para ganarse la confianza de los chicos. Luego, los conducía hasta el pequeño departamento, en donde los drogaba, violaba y asesinaba. Este tipo les arrancaba la carótida y la tráquea de un solo mordisco, y se bebía la sangre desde la herida de sus víctimas, mientras ellos morían. Pero si tardaban mucho en morir, los estrangulaba con una soga. Esta cruel forma de asesinar no dejó indiferente a la prensa, por lo cual fue bautizado como el vampiro de Hannover. Al parecer, Frist también había canibalizado algunos de los cuerpos, pero los detalles más morbosos y aterradores recién estaban comenzando. Durante el juicio, Frist se mostró frío y calculador con los familiares de las víctimas. Se ganó el repudio de la opinión pública al narrar, de forma tan cínica y sarcástica, cómo les mordía la garganta a estos jóvenes indefensos mientras los violaba, para luego estrangularlos y quitarles la carne con un cuchillo y un machete en su cocina. Trituraba los huesos de los cadáveres y los metía en bolsas de basura, para luego repartirlos en las inmediaciones del parque de Herrenhausen, ya que era un lugar poco visitado y posiblemente nadie los encontraría. Las cabezas las enterraba en su propio patio y poco a poco dejó moler los huesos de sus víctimas porque tardaba demasiado. Y las bolsas que iba repartiendo en el parque eran cada vez más grandes. Entonces comenzó a tirar los huesos desde la ventana de su apartamento porque estaba justo sobre el río Leine. Luego de escuchar estas declaraciones tan desagradables y espantosas, Frist dijo algo aún más perturbador. Por las insistentes preguntas sobre qué hacía con la carne de sus víctimas, Frist Harman confesó que las vendía a la comunidad como carne de cerdo o caballo y que con las vísceras elaboraba las salchichas que vendía a buen precio en el mercado negro. Por muchos años, Frist Harman había vendido carne humana a sus vecinos y al parecer nadie más había sospechado sobre las horrendas prácticas del carnicero. Como era conocido el carnicero de Hannover, sus productos de excelente calidad y sus bajos precios hacían que varias personas de pueblos vecinos los visitaran y compraban la deliciosa carne. Hans Kranz también fue detenido por su participación en los hechos. No había tomado parte en los asesinatos, pero sí en la selección de víctimas y la posterior comercialización de la carne. El juicio contra Harman se inició el día 14 de diciembre del año de 1924 y contó con la presencia de más de 130 testigos. La suma de cadáveres encontrados parecía llegar a un total de 24 víctimas, pero el abogado le preguntó al acusado si había más cuerpos y este, con una sonrisa irónica, respondió: ¿Cómo quiere que lo sepa?
Usted dice 24. Pongamos 24 entonces. Da igual que sean más a que sean menos. Harman era un sujeto aparentemente frío y calculador, que justificaría sus crímenes de una manera u otra. Y dijo: mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico con la venta de carne humana, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico, que me conducía a matar para satisfacer mis deseos. Fritz fue condenado a 24 penas de muerte. Hans Granz también fue sentenciado a la pena capital. Al parecer, Harman estaba lo bastante enamorado de su joven amante, por lo que redactó una última carta, poco antes de ser ajusticiado, para así insistir en la inocencia de su pareja. Debido a su corta edad, la pena de Grant se transformó en cadena perpetua y posteriormente cambiada a 12 años de prisión. Cuando el día de la ejecución se acercaba, Harman se mostraba muy nervioso, después de haber mostrado una actitud desafiante y despreocupada ante todo su juicio. Ahora solicitaba la presencia de un sacerdote en sus últimos momentos, porque dijo que estaba arrepentido, pero que no temía a la muerte. El día 15 de abril del año de 1925, Fritz Harman fue guillotinado y su último deseo fue el de que en su lápida escribieran algo así como: aquí yace el exterminador. Pero esta petición no fue tomada en cuenta porque grupos de científicos estaban esperando la cabeza para llevarla a sus laboratorios y diseccionar su cerebro, cosa que se encuentra en la escuela médica Göttingen. Este es sin duda uno de los asesinos seriales más increíbles de la historia. ¿Qué te ha parecido el video? ¿Qué piensas del caso del carnicero de Hanover? Sin más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video y espero que tengan dulces pesadillas.